Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia, que comenzamos con la actualidad en Palestina. La Franja de Gaza sigue siendo escenario de un bárbaro genocidio que dura hace 284 días y que dejó hasta el momento 38.713 mártires y 89.166 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Solo en las últimas 24 horas al menos 49 palestinos murieron y otros 69 resultaron heridos en los intensos bombardeos que el ejército sionista mantiene en todo el territorio palestino, según ha informado el Ministerio de Sanidad del enclave, que precisa que miles de cuerpos continúan bajo los escombros. Gaza registra este martes una de sus jornadas más sangrientas en 10 meses de agresión sionista. La ocupación cometió 3 masacres en menos de 2 horas en los campamentos de desplazados de Nusayrat y Khan Yunis, masacres que dejaron más de 40 mártires y decenas de heridos, entre ellos mujeres y niños, nos dice más Kahina Mansri en el siguiente informe. Israel sigue sembrando el terror en la Franja de Gaza, escenario esta semana de una serie de mortíferos ataques contra colegios de la ONU abarrotados de civiles desplazados. Más de 40 mártires palestinos han perecido hoy en 3 brutales masacres cometidas por las fuerzas de ocupación sionistas en Nusayrat y Khan Yunis, en el centro y sur de la Franja de Gaza, que lleva 10 meses consecutivos bajo asedio. El ejército de ocupación sionista atacó el campamento de Nusayrat, que cuenta con más de 10 escuelas de la Oficina de la ONU para los Refugiados, UNRWA, que albergan a 80.000 desplazados. Un ataque contra una de estas escuelas dejó 23 mártires y 73 heridos, entre ellos mujeres y niños que se habían refugiado en la escuela Ar-Razi. Sin previo aviso, un misil cayó sobre nosotros, apuntando a una escuela utilizada como refugio. Un misil estadounidense-israelí. El disparo de este misil fue muy surrealista. A los niños les cortaron la cabeza sin previo aviso. Hay cadáveres, juro que pisamos cadáveres. No puedo describirlo más por el horror de la escena. Tras esta masacre deliberada contra la escuela, UNRWA reveló que alrededor del 70% de sus escuelas en Gaza han sido blanco de ataques desde el inicio de la agresión, ataques que ocasionaron al menos 539 mártires dentro de estas instalaciones. También una zona adyacente a las tiendas de campaña que albergan a familias desplazadas en el Mawasi, cerca de Khan Yunis, en el sur de Gaza, ha vuelto a ser objeto de los bombardeos israelíes. Ahí, una veintena de personas han perdido la vida, incluidos varios niños. Las autoridades israelíes intensifican sus ataques en la Franja de Gaza, llevando a la población palestina al extremo. Según la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno en Gaza, estas brutales masacres contra desplazados en zonas supuestamente seguras forman parte de un monstruoso plan de exterminio del pueblo palestino. Este plan tiene como objetivo lograr el mayor número de víctimas a la luz del apoyo de Estados Unidos al genocidio. Y la Media Luna Roja Palestina ha declarado hoy que cientos de cadáveres de mártires siguen esparcidos por varias provincias de la Franja de Gaza, que sus equipos no pueden recuperarlos. Un comunicado emitido por la Media Luna Roja Palestina confirmó que la ocupación continúa con sus crímenes en la Franja de Gaza, ignorando las resoluciones y leyes internacionales, señalando que sus fuerzas atacaron centros de ambulancias y a pesar de la coordinación previa con ellos a través de organizaciones internacionales. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó una destrucción incomprensible e inexcusable, afirmando que cualquier lugar de Gaza es una zona potencialmente mortal. En un mensaje publicado este martes en X, el secretario general de la ONU llamó a las partes que muestren coraje para lograr un acuerdo. El nivel extremo de combates y devastación en Gaza es incomprensible e imperdonable. Todos los lugares son potenciales
zonas de matanza. No hay ningún lugar seguro en Gaza, ni refugios, ni hospitales, ni las llamadas zonas humanitarias. Ya es hora de que las partes muestren el coraje político y la voluntad política para llegar, por fin, a un acuerdo. Por su parte, el representante permanente del Estado de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, afirmó que la hambruna en la Franja de Gaza se ha convertido en una brutal realidad. En su intervención ante el foro político de alto nivel celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, Riyad Mansour subrayó que la hambruna en Gaza exige hacer frente a los fallos que permiten que continúen estas injusticias, llamando al mundo para que se comprometa con los principios básicos de la consecución de los objetivos para 2030 que garantizan que ningún país está por encima de la ley. Cisjordania ocupada vive también una oleada de violencia. El ejército israelí llevó a cabo este martes una redada en la localidad de Al-Birah, en el centro de Cisjordania, en la que murió un joven palestino de 20 años, quien perdió la vida tras haber sido alcanzado por balas reales. Por otro lado, las fuerzas de ocupación sionistas han detenido al menos 20 palestinos, de ellos heridos, niños y exdetenidos en distintas ciudades de este territorio ocupado como Al-Jalil, Ramallah, Tulkaram y Nablus. Y antes de cerrar el capítulo que hemos dedicado a Palestina, les informamos que la capital china, Pekín, acogerá los días 21 y 22 del corriente a varias facciones palestinas para debatir la situación en los territorios ocupados y unificar las visiones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, declaró al respecto que su país está dispuesto a ampliar el diálogo y la reconciliación entre palestinos de cara a crear oportunidades beneficiosas para todos. China siempre respalda a las facciones palestinas para lograr la reconciliación y la unidad mediante el diálogo y la negociación, porque la reconciliación y el diálogo entre las facciones palestinas proporcionan una plataforma y crean oportunidades. China trabaja en la misma dirección que todas las partes concernidas y está dispuesta a reforzar la comunicación y la coordinación con todas las partes para realizar esfuerzos conjuntos con el fin de alcanzar el objetivo de la reconciliación interna en Palestina. En cuanto a la pregunta concreta que ha formulado, China difundirá información a su debido tiempo. En Yemen, los hutíes afirmaron este lunes haber atacado con misiles balísticos y aviones no tripulados 3 buques, entre ellos un petrolero, en los mares Rojo y Mediterráneo. El portavoz de los hutíes, Yahya Sarea, declaró que uno de los buques atacados era el petrolero Chios Lion, que fue alcanzado con una lancha trampa, explicando que los ataques se debieron a que las empresas propietarias violaron la prohibición de entrar en los puertos de Palestina ocupada. Argelia llamó este martes a las Naciones Unidas a que reforzara su papel global, estableciendo un orden internacional democrático y justo. El representante permanente adjunto de Argelia ante la ONU, Nassim Gawawi, y al intervenir en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada al estudio de la cooperación multilateral en el sistema internacional, subrayó que la reforma del Consejo de Seguridad aumentará la legitimidad de este órgano onusiano para tratar cuestiones internacionales complejas y consagrará aún más el establecimiento de un orden internacional democrático, justo y sostenible. La ONU tiene el deber de fortalecer su papel para establecer un orden internacional justo, democrático y sostenible. La delegación argelina considera que la reforma del Consejo de Seguridad aumentará la legitimidad de este órgano de la ONU y que ampliar el número de miembros del Consejo y dar prioridad a la histórica injusticia sufrida por el continente africano marcará un hito. El diplomático argelino subrayó que la aplicación de los marcos de cooperación multilateral mejorará el tratamiento de las cuestiones espinosas a nivel internacional. Hoy en día no podemos imaginar un mundo sin cooperación multilateral.
esencial para abordar cuestiones internacionales complejas que ningún país puede afrontar por sí solo. El sistema internacional permite a los gobiernos diversificar recursos y compartir conocimientos para alcanzar soluciones comunes. En Ruanda, el actual presidente Paul Kagame está a punto de obtener un cuarto mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del país celebradas ayer. Según la Comisión Electoral, con casi el 79% del total de los votos escrutados, Kagame ha recibido más del 99% de sufragios. Por primera vez, las elecciones presidenciales se celebraron al mismo tiempo que las legislativas, con 5.089 candidatos compitiendo por los 80 escaños de la Cámara de Representantes. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron aceptó este martes la dimisión del primer ministro Gabriel Attal. Sin embargo, le mantuvo al frente de un gobierno provisional. Francia ha estado al borde de la parálisis gubernamental desde que las elecciones a la Asamblea Nacional a principios de este mes dieron lugar a una división entre tres grandes formaciones políticas que son la coalición de izquierdas, Nuevo Frente Popular, los aliados centristas de Macron y la ultraderecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que buscan una cohabitación para formar un nuevo gobierno. El candidato republicano estadounidense Donald Trump recibió respaldo de la mayoría de los 2.400 delegados del Partido Republicano en su convención nacional celebrada en Milwaukee, estado de Wisconsin, unos días después de sufrir un intento de asesinato en Pensilvania. Una convención en la que Trump también eligió a su vicepresidente. Se cumple su sueño de volver a la Casa Blanca después de las presidenciales de noviembre próximo. Y en Colombia, el gobierno anunció la suspensión del alto el fuego con algunas facciones de los rebeldes del grupo armado conocido como Estado Mayor General, lideradas por el comandante Iván Mordisco, que rechazan las conversaciones de paz, según informó este martes el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez. El ministro explicó que la medida se debe a la retirada de los grupos rebeldes de la mesa de negociaciones tras su rechazo a la oferta de paz del gobierno. En deporte, el velocista argelino Jamal Serjati se ha clasificado para la final de 800 metros de la Liga de Diamante, prevista para septiembre en Bélgica. El velocista, que tiene esperanzas olímpicas en París a finales de este mes, se clasificó para la fase final de la Liga de Diamante tras sus excelentes resultados en las rondas de París y Mónaco de hace unas semanas. Y en fútbol, el astro francés Kylian Mbappé se puso por fin la camiseta del Real Madrid para cumplir su sueño de niño ante un estadio Santiago Bernabéu abarrotado. Cerca de 80.000 llenaron el estadio Santiago Bernabéu para dar la bienvenida a la estrella francesa durante su presentación oficial como nuevo jugador del club. El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que es un día histórico para él tras ser presentado como nuevo futbolista del Madrid. Es un honor, un privilegio de ser un jugador de Real Madrid. Este día es fantástico, histórico para mí, para mi familia, mis amigos. Yo esperaba un gran día, pero fue mucho mejor que yo lo esperaba. Me siento como un privilegio de poder decir que soy un jugador de Real Madrid. Fue mi sueño de niño, espero este momento desde muchísimo tiempo y ahora es la realidad, soy un jugador de Real Madrid. Y eso es un sueño no se paga. Y con deporte concluimos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.